Buenas tardes, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseándole las bendiciones de Dios y que esta palabra toque su corazón y nos invite a reflexionar como seres humanos que somos. Y queremos compartir casualmente algo que Dios nos habla. Y en el Salmo 32, el 8 y el 9 dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bien, hoy compartiremos estas palabras donde vemos que Dios siempre ha puesto los ojos en el ser humano. Porque si la tierra existe es por causa del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Somos gente importante, somos gente que podemos tener comunión con Dios, porque a diferencia de las bestias y los animales, a la cual nos está diciendo que no seamos así, nosotros tenemos la razón y podemos comprender las razones que Dios nos da. Entonces Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos, pero no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. A diferencia de los animales, el ser humano tiene razón. Tanto los animales como el ser humano tienen los 5 sentidos que los hace conscientes y los hace disfrutar de las cosas que desean. El animal, sabemos, tiene 5 sentidos como lo tiene el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano se comporta como un animal? Cuando sus deseos, lo que siente en su corazón, solamente usa los 5 sentidos sin importar la razón que es tan importante, y comete injusticia e insensatez, que sus deseos los satisface de tal manera que no importa, no se da cuenta, no reflexiona a quién hace daño, a quién lastima, a quién mata, a quién hiere. Y Dios está diciendo al hombre que ha llegado a esa condición por causa del pecado, que ha llegado a esa condición, a esa forma de vivir como un animal irracional, a causa de que ignoramos a Dios en nuestras vidas y no lo tomamos en cuenta. Pero como Dios está interesado en nosotros, persiste, insiste, nos busca, nos habla con razones prudentes a través de su palabra. Por eso cuando Dios habla a Israel, lo compara a esos caballos que relinchan cuando ven una yegua. Y dice que, hablando a Israel, le dice estas palabras: están bien alimentados y son como caballos que relinchan tras la mujer de su prójimo. Entonces, aquellos que practican esa forma de sexo, esa forma de satisfacer a través del adulterio y las cosas que se hacen, Dios los está viendo como animales irracionales que no se dan cuenta del daño que causan cuando actúan de esa manera simplemente por satisfacer los deseos que sienten, sin importar la razón que nos hace diferentes de los animales. Entonces Dios nos habla y nos dice esa palabra, hablándonos de esa manera. Pero ¿qué hace Dios primero? Eso es lo que tenemos que entender. Dice, a Israel le dice: te envié profetas desde temprano y sin cesar. ¿Y qué hacían los profetas? Simplemente hablaban, simplemente comunicaban la voluntad de Dios, las razones de Dios, para que el hombre, a través de las palabras, como ser humano que es, volviera en sí y se volviera a Dios, para ir por el camino que Dios nos trazó para nuestra felicidad, para nuestro bienestar y para que haya paz en la tierra y entre los seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando ese Dios que le duele castigar, como cualquier padre que le duele castigar a su hijo? ¿Qué pasa cuando el hijo ya no escucha las razones, ya no escucha las palabras, y con el dolor de su corazón tiene que castigar al hombre? ¿Qué hace? No le causa dolor porque quiere destruirlos, sino que quiere que a través del castigo el hombre vuelva en sí y reflexiona de cómo está viviendo. Y por eso que la Biblia dice, cuando Dios se cansaba de hablarle al pueblo, de enviarles profetas, de que escucharan por las palabras que se les decía, Dios dice: ya me cansé de hablarles, no voy a detener el castigo que ustedes merecen. Pero no mandaba castigo para destruirlos, sino para que el dolor que sintiera el pueblo lo hiciera reflexionar y volviera en sí y no vivieran como animales irracionales.
Ahora, el mensaje del Evangelio no nos gusta hablar de esas cosas. Cuando vemos terremotos, epidemias, desgracias sobre la humanidad, nos preguntamos si es castigo de Dios. Pero cuando yo veo las Escrituras, veo a este mismo Dios que no ha cambiado, que se preocupa por el hombre, que quiere que el hombre vuelva en sí antes que sea demasiado tarde, porque no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre viva. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo primero que hace es que su palabra se predique, para que el hombre entienda las razones sin tener que llegar, o sea, Dios a castigar al hombre y a causarle dolor a fin de que el hombre vuelva en sí. Y eso es lo que hacía con Israel. Y eso es lo que Jesús dijo que va a acontecer cuando venga el tiempo de su venida. Antes de que Él venga habrá terremotos, habrá pestes, habrá hambre y habrá todas esas cosas que caerán sobre la tierra, porque los hombres nos acostumbramos a vivir como animales irracionales y no como seres humanos. Entonces, hoy tal vez no tenemos hemos pasado por esta epidemia. Mucha gente ha quedado deprimida, mucha gente ha quedado devastada por el dolor de los seres humanos, pero no es el castigo que Dios nos da, sino es lo que Dios permite para que el hombre vuelva en sí y reflexione. Porque la Biblia dice que si el hombre endurece su corazón, si el hombre no escucha las razones de Dios, si el hombre, a pesar que Dios lo castiga, endurece su corazón, dice que cuando muera ya no habrá lugar al arrepentimiento, ni habrá medicina para su dolor, sino será echado fuera, a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el rugir de dientes. Así que hoy Dios nos habla y nos seguirá hablando a través de su palabra. Y todos aquellos que escuchamos su palabra, la palabra de Dios siempre es palabras razonables, palabras que mueven al hombre a dejar de vivir como un ser irracional, que comete injusticia, que comete insensateces, simplemente guiado por sus deseos y echando atrás la razón que nos hace diferentes de los animales. Por eso, no insistiremos en rogarte, no nos cansaremos de seguir predicando la palabra de Dios, de que conozcamos ese Dios que nos ama, que se duele en castigar al hombre, porque es la esperanza que Dios hace, es el último intento que Dios hace para que el hombre no termine perdiéndose, porque Dios quiere que todos se salven, y la única forma es que el hombre vuelva a Dios mientras hay tiempo, vuelve en sí como el hijo pródigo, que volvió en sí y volvió a casa, y dejó de vivir como un animal irracional. Y así Dios te está llamando, no te ofende, Dios te ama. Y por eso Dios ha fijado sus ojos en ti y te busca, toca la puerta de tu corazón, porque Él no quiere castigar al hombre. No quiere causarle dolor a fin de que el hombre entienda, sino quiere que con las palabras el ser humano entienda que es tiempo de arrepentirse, es tiempo de vivir, no de espaldas a Dios, sino es tiempo de volver el rostro a Dios y que el hombre se arrepienta y aprenda a vivir como un ser humano y no como un animal irracional. Así que con esta meditación de un Dios que ciertamente te ama, que ciertamente insiste, que ciertamente te busca y no se cansa fácilmente, porque no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre vaya por el camino que Dios trazó. Es un camino donde van los seres humanos, los seres racionales, aquellos que escuchan la palabra de Dios y se vuelven. Aprenderemos a caminar como seres humanos que somos, creados a imagen y semejanza de Dios. Que Dios bendiga su palabra y también Dios te abra el entendimiento y vuelvas a Dios. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia.